Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más a este espacio que tanto nos une. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hoy les traigo una noticia que está dando muchísimo de qué hablar. Barbactas ha dejado de seguir a Yamur Yüksel en redes sociales. Un gesto pequeño, pero con un gran significado que ha sacudido el mundo del espectáculo. Sí, así como lo escuchan, Bar y Yamur, quienes hasta hace poco parecían inseparables, ahora están en el centro de todas las miradas tras este movimiento inesperado. La gente comenta en todas partes, ¿qué ha pasado entre ellos? ¿Por qué Bar tomó esta decisión tan pública? Una fuente cercana asegura que esto no ha sido un error, sino un mensaje claro, lo que aumenta aún más la tensión. En medio de este torbellino, los fans reaccionaron con sorpresa. Una seguidora escribió en Twitter, "No lo puedo creer. Si Bar ya no sigue a Yamur, algo muy fuerte pasó entre ellos". Y es que recordemos que hace solo unas semanas aparecían juntos en un evento benéfico, sonriendo y compartiendo complicidad frente a las cámaras. Incluso Yamur comentó entonces, "Bar es alguien muy importante para mí, siempre lo será". Palabras que hoy adquieren un peso distinto. La situación se volvió aún más llamativa cuando Bar rompió el silencio en una entrevista improvisada. Con un tono serio, declaró, "No todo lo que se ve en redes refleja la realidad. A veces, uno necesita tomar decisiones difíciles por su paz personal". Una frase que dejó a todos preguntándose si el distanciamiento fue producto de un conflicto interno o de presiones externas. Por su parte, Yamur no tardó en responder a través de una historia en Instagram, "El respeto y la sinceridad son la base de cualquier relación. Cuando eso falta, nada tiene sentido". Estas palabras encendieron todavía más el debate. Los medios no tardaron en encabezar titulares como "El adiós virtual que lo cambia todo" o "Del amor a la distancia en un solo clic". Lo cierto es que esta acción aparentemente sencilla ha destapado una tormenta mediática. Hay quienes opinan que se trata de una estrategia publicitaria, mientras otros insisten en que es el fin definitivo de una historia que cautivó a miles. Pero las reacciones no terminan ahí. En un programa de televisión, un amigo cercano a la pareja comentó, "Ellos tenían diferencias desde hace tiempo, pero lo intentaron por respeto a lo que sentían. Creo que ahora cada uno ha decidido seguir su propio camino". Esta revelación sorprendió aún más, pues hasta ahora la imagen pública era de armonía. Entre tanto, en foros y grupos de fans se multiplican los mensajes de apoyo. Muchos expresan tristeza, otros enojo y algunos incluso esperanza de una reconciliación. Una seguidora escribió emocionada, "Los amábamos juntos, pero si Bar necesita espacio, hay que respetarlo". En paralelo, algunos periodistas especializados en entretenimiento comenzaron a analizar la situación desde un ángulo más profundo. Para ellos, este unfollow no es simplemente una acción digital, sino el reflejo de un proceso emocional mucho más complejo. Explicaron que en la era actual, donde las redes sociales se han convertido en la vitrina principal de la vida personal, dejar de seguir a alguien equivale a cortar un lazo visible. Un símbolo de distanciamiento que no pasa desapercibido ni para los fans ni para la prensa. Las teorías no se hicieron esperar, desde un supuesto desencuentro familiar, hasta rumores de que sus proyectos profesionales los habían llevado por caminos diferentes. Algunos medios incluso señalaron que Bar estaría evaluando nuevas propuestas laborales en el extranjero, lo cual habría generado tensiones respecto al futuro de la relación. Mientras tanto, los seguidores más optimistas sostienen que esta podría ser solo una pausa y no un final definitivo.
La cobertura mediática alcanzó tal magnitud que programas de debate en horario estelar dedicaron segmentos completos al tema. Analistas de espectáculos, psicólogos y hasta influencers aportaron sus puntos de vista. Una psicóloga invitada comentó: las redes sociales magnifican cada gesto. Algo que en la intimidad de la vida privada podría resolverse en silencio, en Internet se convierte en un espectáculo. No olvidemos que ellos son seres humanos antes que personajes públicos. Estas palabras generaron un eco importante, recordándole al público la línea delicada entre la curiosidad y el respeto. Por otro lado, las marcas con las que ambos han colaborado también se han visto salpicadas por la polémica. Un conocido patrocinador retiró discretamente una campaña en la que aparecían juntos, alimentando aún más la idea de que la ruptura va en serio. No obstante, fuentes cercanas afirman que tanto Bar como Yamur están intentando manejar la situación con madurez y sin exponer detalles innecesarios que puedan dañar sus carreras. En redes, los Team Bar y Team Yamur se multiplican. Hashtags como #siempre con Yamur y #fuerza Bar llegaron a ser tendencia en cuestión de horas. El fenómeno no solo demuestra el poder de convocatoria de estas figuras, sino también cómo los fanáticos se convierten en parte activa de la narrativa, opinando, tomando partido y construyendo sus propias versiones de la historia. Mientras tanto, los paparazzi redoblan esfuerzos por captar imágenes exclusivas. ¿Se verán juntos de nuevo? ¿Aparecerán con nuevas compañías? Una fotografía podría cambiar nuevamente la percepción del público en cuestión de segundos. La prensa del corazón, consciente del interés masivo, sigue cada movimiento de cerca, especulando incluso sobre si alguno dará la primicia de su situación en una entrevista exclusiva. Lo que parece claro es que, sea cual sea la verdad detrás de este distanciamiento, el impacto ya ha trascendido lo personal para convertirse en un fenómeno social. Este episodio demuestra cómo un simple gesto en redes puede abrir debates sobre el amor, la confianza, la intimidad y la exposición pública. Y en el centro de todo, dos personas que, más allá de los reflectores, intentan encontrar su propio equilibrio. Por ahora, el público solo puede esperar y observar cómo se desarrolla esta historia. ¿Habrá reconciliación? ¿Confirmarán oficialmente una ruptura? ¿O descubriremos que todo fue una estrategia cuidadosamente planeada para mantenerse en el ojo mediático? Solo el tiempo dará las respuestas. Lo cierto es que, mientras tanto, el interés sigue creciendo y cada palabra, cada publicación y cada silencio cuenta como una pieza más en este rompecabezas que tiene a todos expectantes. Mis queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Es este un adiós definitivo o creen en una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque quiero leerlas a todas. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada novedad del mundo de las celebridades. Y recuerden, aquí siempre tendrán un espacio para estar al día con lo mejor del espectáculo.